Comenzando el año, las personas se ponen metas y piden por sus sueños y deseos mediante sus 12 uvas de fin de año. Pero por alguna extraña razón, estas no se cumplen. ¿Sabes por qué la mayoría de los propósitos acaban en saco roto? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te gustaría descubrir la verdadera razón y obtener el secreto final para realizar tus sueños? Entonces quédate, porque este libro, La Guerra del Arte, de Steven Pressfield, va a cambiarlo todo. Te juro que te va a encantar. Yo soy Rolly Strauss y estás escuchando Anamorphic, resúmenes de libros. Steven Pressfield nació en Trinidad y Tobago, en la capital, Puerto España. Es un novelista y guionista estadounidense. Se especializa en novelas históricas de carácter bélico o militar de la Edad Antigua. Algunos de los guiones, unos de los trabajos que él ha tenido han sido King Kong 2, Por encima de la ley con Steven Seagal y La leyenda de Badger Vance, que más tarde pasó a la pantalla grande como bajo el título de Leyendas de Vida, película donde actúa Will Smith. Y entre los libros que él produce, Steven nos regala este libro llamado La Guerra del Arte, un libro estupendo y en todo el sentido de la palabra sensacional. Y sin más preámbulo, que comience la guerra del arte. La mayoría de nosotros tenemos dos vidas, la vida que vivimos y la vida no vivida dentro de nosotros. Entre las dos se encuentra la resistencia. Así es, tenemos dos vidas, la vida vivida y la vida no vivida. Por un lado tenemos el camino de la felicidad, de los logros, del éxito, de esa sensación de plenitud, de felicidad. Y del otro lado tenemos las metas truncas, los sueños rotos, los proyectos muertos. Y todos estos debido a la resistencia. ¿Y qué es esto de la resistencia? La resistencia, pues, es la fuerza más tóxica del planeta. Es más tóxica y más letal que la enfermedad, la pobreza y la disfunción eréctil. Deforma el espíritu, empequeñece y debilita las potencialidades humanas. Es maligna, dice Steven Pressfield. La resistencia es ese enemigo interno e invisible que nos ha hecho morder el polvo. Incluso Steven dice que fue traído de frontera a frontera, sin saber qué lo golpeó o qué lo revolcaba. Era precisamente esta resistencia. Ahora, la palabra genio, de latín, era una palabra utilizada por los romanos que significaba espíritu interno. Y era esta parte inviolable, sagrada, protectora, guiadora. Ese espíritu interno, una tendencia mental dominante que guiaba, protegía, cuidaba e impulsaba a las personas hacia su meta, hacia su llamado. Era ese centro de las potencialidades humanas, ese centro creador de donde emana todo lo creativo. Y es precisamente ese genio con el que el pintor pinta, el escritor escribe, el poeta crea su poesía, el músico consigue sus notas maravillosas. Es ese genio con el que los diseñadores, los creadores, el arquitecto, el mago, el diseñador, el que quieras, ha realizado sus más caros anhelos, sus ambiciones más altas. Y es este mismo genio, este mismo centro creador que todos los seres humanos tenemos, nuestra estrella polar, esa ancla, ese eje creador, propulsor de la genialidad humana. Y a últimos términos diría yo, hasta divino. ¿Pero has visto alguna vez un pintor que no pinta? ¿Un escritor que no escribe? ¿Un arquitecto que no diseña? ¿Un empresario que no emprende? Si es así es porque todos ellos han sido derrotados por este invisible y letal enemigo, la resistencia. Y es aquí donde te pregunto, ¿es que acaso necesitamos un encuentro con la muerte para despertar? Es decir, seguramente has escuchado alguna vez la experiencia de tal mujer que se le diagnosticó cáncer, que tenía 6 meses de vida. Y ante el choque de esta noticia traumática, la mujer decide renunciar a su trabajo, se replantea de nuevo sus valores, sus metas de vida. Deja
el antiguo trabajo y se pone a estudiar griego. Ahora se dedica a estudiar música, a aprender a tocar la guitarra y a cantar música ranchera. O a cuidar a enfermos, procurarlos y aconsejarlos. Sus amigos y familiares le dicen: estás loca, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? ¿Qué no te das cuenta de tu situación? Pero la mujer nunca ha sido más feliz en toda su vida. E interesantemente, debido a que comienza a hacer lo que verdaderamente ama, el cáncer rescinde. ¿Y fue magia? No, para nada. Es que simple y sencillamente la persona empezó a hacer lo que verdaderamente amaba. Empezó a escuchar esa voz, ese llamado, y obró en conformidad con su genio interior. Y lo mismo podemos decir a la inversa. ¿Cuántas personas no están enfermas porque odian su trabajo? Odian tener que ir vez tras vez a ese mismo lugar y realizar actividades en las que se ven desperdiciados, en las que no son felices, en las que sienten que están tirando su vida y su tiempo. ¿Cuántas personas no están metidas en las drogas, en el alcohol, desarrollando hábitos inmundos, dolencias, tumores, enfermedades, y simplemente por estar en un lugar que los hace infelices, por estar recibiendo toda esa toxicidad y no hacerle caso a esa voz interior, a realizar el propósito verdadero de su vida? Por esa razón te pregunto, ¿cuál es tu llamado? ¿O estás siguiendo la voz de tu llamado? ¿Tu vocación verdadera? ¿O qué me dices de esto? ¿Piensas que la resistencia no existe? Pues te tengo noticias. La resistencia te enterrará. Te voy a contar una pequeña experiencia. Hace algunas décadas vivió, pisó y anduvo en la tierra un joven con aspiraciones artísticas. Su nombre era Adolf Hitler. Pues bien, este joven Hitler, deseaba ser artista. Así que con los ahorros de su vida, 700 marcos, se fue a vivir y estudiar a Viena. Aplicó para la Academia de Artes y luego para la de Arquitectura. Imagínate a este joven artista, con los colores, el lienzo enfrente de él, los pinceles, la inspiración, aprendiendo todo tipo de cosas para plasmar su arte. ¿Alguna vez has visto uno de sus cuadros? No, yo tampoco. ¿Sabes por qué? Porque la resistencia lo venció. Parece ser que fue más fácil para Hitler iniciar una Segunda Guerra Mundial donde millones de personas murieron y hubo un derramamiento de sangre enorme que el enfrentarse a un lienzo en blanco. Fue más fácil para este hombre tomar un camino de destructividad que el camino vivificante del artista. La resistencia lo venció. Vamos ahora entonces, ¿cuándo despierta la resistencia? La resistencia se va a levantar en contra de ti ante las metas sublimes, ante los proyectos de vida, ante las mejores importantes, a esa versión de ti mismo, a esas mejoras, a esa versión que no solo te mejora a ti, sino mejora a las personas, a ese camino virtuoso. ¿A qué me refiero? Y solamente para hacer un pequeño listado. La resistencia despierta cuando te pones metas creativas. ¿Deseas iniciar en el mundo del arte, del diseño, aprender a manejar softwares? ¿Deseas empezar a escribir, a dirigir una serie televisiva? ¿Deseas tomar los instrumentos musicales, la escultura? Bueno, esto va a despertar la resistencia. A lo mejor te has puesto metas de salud como bajar de peso, estar en mejor forma, alimentarte mejor. Si piensas en adquirir más educación, si piensas enrolarte en algún diplomado, algún taller de superación personal, de crecimiento o desarrollo humano, si tienes algún proyecto entre manos, si deseas iniciar un negocio, emprender o arrancar un proyecto, el cual es el sueño de tu vida, vas a encontrarte con la resistencia. O tal vez quieras ser una mejor pareja, un mejor padre para tus hijos, ser una mejor versión de ti mismo. Vas a encontrar la resistencia. Tal vez quieras dejar los vicios como el alcohol, el tabaco o las drogas. A lo mejor quieres cambiar de rumbo, quieres darle un giro total a tu vida. Tal vez necesites a Dios y quieras tomar el camino de la espiritualidad. O sencillamente ser una nueva persona. Si es así,
te vas a encontrar a la resistencia. La resistencia va a despertar ante el camino virtuoso, ante esas bellas metas saludables, felices y edificantes para tu vida. Y de estas cosas todos somos testigos, y para muestra un botón. Solamente piensa, muchas personas que a final de año, el día 31, celebran una especie de ritual de comerse 12 uvas en las que cada uva representa un deseo. Para estas fechas, muchos de esos propósitos han caído al suelo. La resistencia los batió e hizo morder el polvo a muchísima gente. Así que, como puedes ver, la resistencia definitivamente existe y es letal. ¿Cuáles son las características de esta resistencia? Steven nos dice que la resistencia es invisible, es como un campo de fuerza, no lo puedes ver, es silenciosa, es un poderoso distractor que te aleja de tus metas verdaderas, es interna. Si estabas buscando al enemigo en la periferia, pues en realidad el peor enemigo está dentro de ti. Es un saboteador interno, es insidiosa, vez tras vez acude dentro de ti con mentiras, con chantajes, te obliga, te tienta, es traidora e irrazonable. A veces es razonable. Trata de convencerte, trata de seducirte, es muy versátil, tiene muchas formas, a veces es seductora y complaciente. Lo que busca es alejarte de tu verdadera meta. Y en otras ocasiones se comporta agresivamente, haciendo uso del miedo, de las dudas, del temor o de la angustia. Es implacable, tan implacable como uno de estos monstruos o seres de ciencia ficción de las películas, tales como el tiburón, como Alien o como Terminator. Un virus infeccioso que se reproduce a sí mismo con una velocidad pasmosa. Es implacable. La resistencia es impersonal. Tú no le importas realmente. No le importa de qué credo seas, qué creencias tengas, cuál es tu estatus social, si estás casado, si eres soltero, si eres rico, si eres pobre, viejo, joven. No le interesa, es objetivo. La resistencia tira para matar y es infalible. La resistencia se alimenta del miedo. ¿Te acuerdas de esta criatura mitológica, la Hidra? Que cada vez que se le cortaba una cabeza salían 2 más del tronco. Pues así mismo es la resistencia. Se alimenta de nuestros miedos. Se alimenta de los escenarios más terribles que nuestra imaginación nos presenta como futuro más cercano. La resistencia tira a matar y le va a pegar a tu sueño más preciado, a esa meta más loable. Las metas mundanas, frívolas, no le interesan. Le interesan las cosas trascendentales y es ahí, hacia esa estrella polar, hacia donde va a tirar. Así que, como puedes ver, es el miedo lo que alimenta la resistencia. Así que si controlamos nuestros miedos, si aprendemos a dominarlos, dominaremos también la resistencia. La resistencia, pues, es un enemigo letal. Y es más letal cuando estamos cerca de nuestra meta. Odiseo casi llega a su hogar años antes de lo que terminó tomándole. Ítaca estaba a la vista. Y estaba lo suficientemente cerca que los marineros podían ver el humo que provenía de las chimeneas de las casas de sus familias. Odiseo, al ver esto, pues se sintió confiado. Estaba tan seguro de que ya estaba a salvo, que por fin había llegado, que se acostó para tomar su siesta en su camarote. Fue entonces cuando sus hombres, sospechando y creyendo que su capitán guardaba oro y lo escondía en el camarote, entraron a donde él. Entonces robaron la bolsa, sacan su tesoro y lo abren. Pero, ¡oh, sorpresa! La bolsa contenía los vientos adversos que el rey Aeolus había embotellado para Odiseo cuando éste llegó a su isla bendita. Los vientos explotaron en un poderoso golpe y mandaron los barcos de Odiseo miles de leguas hacia atrás. Esto los llevó a enfrentarse a más retos y sufrimiento, hasta que por fin, solitario y después de muchos años, regresa a casa. Dice Steven Pressfield, aquí en el libro, lo voy a citar: el peligro es mayor cuando la meta está a la vista. A este punto, la resistencia sabe que estamos a punto de vencerla. Es cuando aprieta el botón de pánico, es cuando lanza un último ataque y nos pega con todo lo que tiene. Así es. Esta resistencia es traidora. Y no conforme con esto,
no solamente estamos lidiando con el autosabotaje, sino que cuando hemos por fin vencido, vamos a enfrentarnos también al sabotaje de los demás. Quizá nuestros amigos, nuestros parientes o gente cercana empiece a hacer comentarios sobre nuestras metas, nuestros objetivos. Es que ya has cambiado, no eres el mismo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Estás loco? Empezaremos a sentir la resistencia de los otros. Y es imposible que no venga a mi mente esta cita que leí en Facebook, en un post que decía: tus amigos te quieren ver feliz, pero no mejor que ellos. Y aunque tus verdaderos amigos sí se van a alegrar contigo y hasta te van a apoyar, lo cierto es que muchas veces la gente a tu alrededor puede funcionar como esta tripulación que se amotina contra el capitán para tirar abajo los planes. Recuerda, no hay mayor traición que les pueda hacer un cangrejo a sus compañeros que el tratar de salir de la cubeta. Así que cuídate mucho de no confiarte y de no destapar aquellos vientos de la tempestad. Y habiendo escuchado las características de la resistencia y cuándo despierta en contra de nosotros, ahora voy a mostrarte las facetas, las caras, las diferentes personalidades que manifiesta la resistencia. La resistencia se presenta en forma de justificaciones, de síntomas, de hábitos. Por ejemplo, uno de sus favoritos es la postergación, o también llamada la procrastinación. Es esta condición, situación, que cuando el estudiante sabe que se tiene que sentar a hacer su ensayo, terminar su tarea, a hacer su tesis, o aquella chica que sabe que hoy comienza su nueva régimen alimenticio, o que es hora de hacer ejercicio, de levantar pesas, de ponerse en forma, aparece esa vocecita que dice: sí voy a hacerlo, pero mañana. Mañana, ¡boom! Victoria para la resistencia. Y aunada a esta viene su palabra hermana: al rato, al ratito, más tarde, mañana. Cuando es el hoy, el ahora, no hay momento más bello que el ahora para empezar a hacer las cosas, sentarse y matar la resistencia. Otra cara de la resistencia es el sexo. El sexo como una barata distracción, una herramienta baja de distracción. Al igual que las adicciones, uno toma la excusa del sexo, de buscar esa validación, de sentirse querido, apapachado, ese placer distractor para evitar sentarse a realizar el trabajo. Y lo mismo pasa con las drogas, con los chismes, con el consumo de la sal, de las grasas, del chocolate, el pasar horas y horas en el celular. Es esta forma seductora y placentera que nos arrastra leguas, lejísimos de nuestra meta. Y ojo, no estamos diciendo que el sexo sea malo. Estamos poniendo énfasis en que, usado de esta forma, es solamente una cara más de la resistencia, una herramienta barata y cobarde para justificar nuestra falta de compromiso. Otra cara más que tiene la resistencia son los problemas y la cultura del drama. Así es, buscamos problemas, nos inventamos problemas. Estamos en la búsqueda de ellos como una forma también barata de llamar la atención hacia nosotros mismos. Es una forma de autosabotaje. Nos ponemos el pie a nosotros mismos para no terminar nuestro trabajo. Los buscamos y los encontramos, y si no los tenemos, no los inventamos. Porque piénsalo, ¿qué es más fácil? El que una chica se esfuerce por terminar su carrera, complete sus estudios, sus prácticas profesionales, se enfrente a los exámenes y coseche los beneficios de su esfuerzo, o llegar a la casa con un delincuente, borracho, fumador y un patán y presentárselo a sus padres. Esta es mi nueva relación. Parece ser que nos encanta la cultura del drama. Escuchen lo que dice Steven al respecto. A veces las familias enteras participan inconscientemente en esta cultura del drama. Los niños llenan el tanque, los adultos toman el volante y la nave va de un dramático episodio al siguiente. Y la tripulación sabe cómo mantener el ritmo. Si el nivel de drama disminuye por debajo de cierto nivel, alguien se encarga de elevarlo de nuevo. El papá se emborracha, la mamá se enferma, Juanita se presenta a la iglesia con un tatuaje nuevo. Es más divertido que una película y funciona. Al final del día,
nadie hizo nada productivo. Y añade Steven, a veces me imagino que esto de la resistencia es como el gemelo maldito de Santa Claus, que va a cada casa y le da un regalito personal a cada uno de los miembros. La resistencia, pues, es así de cómica, así de letal y así de real. Otra cara de la resistencia es la automedicación. Es cierto que existe la depresión clínica, que es grave y que pues es algo horrible cuando uno llega a padecer estos episodios. Sin embargo, muchas de estas dolencias o condiciones nosotros mismos no las creamos, no las descubrieron los médicos, las descubrieron los publicistas y explotan esa necesidad para vendernos una infinidad de productos y nosotros las utilizamos para justificar nuestra falta de compromiso. No puedo empezar esto, no puedo empezar mi trabajo, me duele la cabeza, me siento triste, necesito un químico, necesito una pastillita. Es solamente una excusa que nos lleva lejos del cumplimiento de nuestra meta. ¿Y qué hay de aquellas personas que viven de enfermedad en enfermedad, que viven de la victimización, que siempre quieren estar llevando ese madero que cargar, hablándonos de lo terrible que es su vida, de cuánto sufren, que estaban a punto de morir, que les faltó la respiración, que si no los ayudan, que si no acuden a su auxilio, van a morir? Viven del drama. Y uno cayendo en aquellos juegos, deja sus actividades, deja de vivir su vida, deja de ir tras sus metas para estar al tanto de aquella persona. Así que apelar a la lástima, a esto de victimizarse, no son más que excusas para no empezar y para no terminar nuestro más preciado proyecto. Y fíjate cómo son las cosas. Steven nos cuenta que él mismo al escribir este libro se enfrentó a la resistencia. Y nos describe los síntomas. Dice que la resistencia empezó a surgir como una vocecita que le empezaba a hablar. ¿Qué estás haciendo? ¿Escribir? ¿Escribir sobre la resistencia? ¿Escribir sobre mí? ¿Cómo se te ocurre? ¿Quién te crees? ¿Te crees superior moralmente? ¿Crees que tú tienes todas las respuestas del mundo? Además, ya eres un artista consumado y eres un escritor. ¿Por qué no mejor presentas esto de la resistencia como la historia de un héroe que se enfrenta a diferentes peligros y problemas y los va venciendo y entonces conquista la resistencia? Eso al menos tendría más oportunidades de éxito que escribirla de forma llana y clara. ¿Y no te has puesto a pensar lo que van a pensar otros escritores de ti? ¿Vas a hacer la burla? ¿Te van a criticar? ¿Vas a dañar tu reputación? ¿Por qué no mejor te pones a escribir otra cosa y te dejas de tonterías? Steven dice que todas estas ideas llegaron a su cabeza y que lo empezaron a inquietar y a asustar. Lo hicieron dudar. Sobre todo porque parecían unos argumentos súper convincentes y muy lógicos. Pero fue ahí cuando Steven se da cuenta de que estaba siendo presa nuevamente de esta vocecita, de la resistencia. En ese momento decide ignorarla, la hace a un lado, se sienta, se pone a escribir, le da fuego al proyecto y nos entrega este estupendo libro, La guerra del arte. Y de su experiencia nosotros podemos derivar los síntomas o las sensaciones y los sentimientos que provoca la resistencia. ¿Cómo se siente la resistencia? Pues comienza con sentimientos de infelicidad. En algún punto te empiezas a sentir aburrido, te empiezas a sentir ansioso, inquieto, como que no estás haciendo algo con tu vida, empiezas a sentir culpa, te sientes desesperado, empiezas a sentirte improductivo, hastiado de la vida, que tu vida apesta, que nada tiene sentido y comienza el círculo de destrucción, este ciclo devastador. Uno empieza a comer compulsivamente, recurre al consumismo, a estar compre y compre y compre para apaciguarse, recurre a las drogas, recurre al alcohol, recurre al sexo, recurre a la masturbación, recurre a hábitos inmundos. Y de pronto la persona se encuentra deprimida, asqueada de la vida, sin motivación, perdido en el vacío y saturado de pastillas y píldoras mágicas en busca de la felicidad. Y todo esto es el resultado de no seguir la voz del llamado, de no saber cuál es el propósito de su vida, de no vivir en armonía con los sueños de su corazón. Sí, solamente podrás escapar de esta matrix consumista y depresiva el día que decidas cumplir tu propósito. La experiencia de Steven también nos muestra cómo la crítica
y el miedo interno pueden ser unos frenos imparables. Pero él también nos está haciendo la siguiente observación. La duda y el miedo pueden ser aliados. No son malos necesariamente. Mira, cuando uno duda, es porque hay cierta modestia, existe humildad dentro de uno, se siente inseguro de dar ese paso, y eso está bien, porque uno está saliendo del área de confort. El miedo, a su vez, también es una guía, y es una forma de saber que le estás pegando a tu verdadero objetivo. Por eso se siente el miedo. Un actor que ha interpretado un papel difícil no dudaría en volver a tomar uno más difícil. ¿Por qué? Porque el antiguo, los que ya pasaron por él, les son fáciles, ya no les supone ningún crecimiento. Pero lo que está más allá, lo que lo obliga y lo empuja a crecer, es lo que lo llevará a la gloria, y es tanto excitante como adrenalínico. Y así es con todos, con cualquiera de nosotros. Por eso, si llegamos a sentir dudas y miedo, está bien, es una buena señal de que por ahí es el camino. Recuerda que tus sueños están del otro lado de tus miedos. ¿Y qué más tenemos como caras de la resistencia? Tenemos también los delirios de grandeza. El estar hablando de uno mismo como la máxima atracción, está presumiendo de fantasías e ideas sobre los supuestos logros, no son más que los hábitos de un amateur. Eso no es un profesional, son síntomas de la resistencia. Son habladores, mucho ruido y pocas nueces, mucho sombrero y poco ganado. Las críticas que uno hace hacia otras personas también es un signo de resistencia. Porque cuando tú estás criticando a otros, estás criticando su trabajo, su éxito y sus logros, te estás negando a ti mismo la oportunidad de alcanzarlos. Por esa razón las críticas son crueles, son devastadoras, te dañan a ti y dañan a otros. A veces escucharás también comentarios como ¿y no te sientes solo? Mientras otros están divirtiéndose con los chicos, con las chicas, en las fiestas, en los bares, teniendo una vida aparentemente divertida y viendo de ti que estás metido en tu mundo, en tu escritura, en tu pintura, en tus proyectos, en tu emprendimiento, pueden llegar a ti y decirte ¿y no te sientes solo? Ven con nosotros. La soledad es otra cara de la resistencia. ¿Pero de verdad estás solo? ¿Te sientes solo? Hay personas que por miedo deciden emprender, pero siempre y cuando tengan socios y tengan el dinero suficiente. ¿Y sabes qué? En realidad ni siquiera los necesitan. Muchas veces lo único que necesitan es el valor que esa compañía les da. Pero no es más que una excusa para no iniciar. Estar buscando el socio perfecto, el capitalista perfecto, no es más que una excusa para no empezar tu trabajo. No escuches esas palabras. Cuando la gente le hacía esta pregunta a Steven, que si se sentía solo, para él era una pregunta extraña y rara. ¿Cómo podía una persona, un escritor, sentirse solo o aburrido mientras estaba en plena creación? Su escritorio era ese lugar sagrado, mágico, donde ocurría toda su creación. Sus personajes, sus vivencias, muchos de los problemas, sus retos se plasmaban en su creación, los acompañaba, los desarrollaba, los metía en una historia fantástica y resolvía incluso conflictos internos. Para un niño que se la pasa jugando y persiguiendo sus visiones, al igual que como para una escultora que pasa las horas en su trabajo y en su obra, el tiempo pasa volando y no se sienten solos, porque para cuando se dan cuenta, su madre los está llamando, pues los alimentos ya están servidos. Y una cara más sobre la resistencia, la cultura de sanación. En lugares como Santa Fe, aquí en la Ciudad de México, se respira una especie de halo mágico en el que las clases medias, altas, van a disfrutar del lugar con más tiempo y dinero del que pueden gastar. Y es ahí donde surgen estas culturas de sanación. ¿A qué nos referimos? A este pensamiento de primero tengo que sanar para después crear. Primero tengo que sanar para sentirme bien y después poder trabajar. Imagínate que un atleta pensara así, que no se va a poner a entrenar por el dolor que ha sentido los últimos días. No, el atleta va y se pone a trabajar con o sin dolor. Todos los días, con disciplina, con esfuerzo, con una fortaleza mental.
Y de nueva cuenta, ojo, no estamos diciendo que no se necesite el tiempo para sanar, por supuesto que sí. Estamos hablando de que si se utiliza esto como excusa, como cara de la resistencia, nos está matando. Porque una cosa son nuestros problemas personales, nuestra vida personal, y otra, nuestra obra creativa. Y es cierto y válido, pudimos haber tenido un pasado trágico, una niñez muy dura, o atravesar crisis de vida, o problemas durísimos con la pareja, con la pérdida del empleo, etc. Pero esto no es excusa para no terminar nuestro trabajo creativo, ya que la fuente de donde viene es un lugar sagrado, inviolable, que nadie puede tocar. La fuente, es más, todos estos problemas alimentan esta fuente creativa, lo subliman y resultan obras fantásticas y maravillosas. Y si no me crees, solamente piensa en la escritora J.K. Rowling, quien su pareja la abandona y ella se queda con su hija desempleada, viviendo unas situaciones económicas precarias, tratando de buscar empleos, llenando solicitudes, yendo de un lugar a otro, y en sus ratos libres, en los ratos que ella tiene de café en café, está escribiendo la historia sobre un joven mago. Ella bien pudo haber pensado que esta ruptura, esta situación, este evento durísimo de vida era demasiado para ella, que necesitaba sanar, que necesitaba darse un tiempo, pero no. Ella no dejó que esto la frenara. Ni la victimización, ni su resistencia, ni la resistencia o rechazo de parte de editoriales que pensaban que este libro era demasiado largo para que los niños lo leyeran, la detuvieron. ¿Y cuál fue el resultado final? J.K. Rowling escribe Harry Potter. Y el resto es historia. El resto, amigos míos, todos nosotros lo conocemos. Un éxito rotundo y arrasador. Y todo porque J.K. Rowling, la escritora, no se dio por vencida. Como vemos, esto de la resistencia tiene muchas manifestaciones, muchas caras, muchos síntomas, se presenta en diferentes formas, es seductora, es agresiva, nos convence, y una de sus más letales armas son las justificaciones. De hecho, la justificación es la mano derecha de la resistencia. Nos mentimos a nosotros mismos, pero también nos creemos esas mentiras. Y son tan efectivas y letales porque muchas de estas justificaciones son legítimas, son válidas. Puede ser que tu esposa esté en el 8º mes del embarazo y te necesite en casa con ella. Puede ser tentador el pensar que terminarás tu tesis o tu proyecto o tu negocio cuando el niño nazca. Que ese libro que quieres escribir, que ese curso que quieres tomar, que esa carrera que quieres estudiar, que ese taller que deseas tomar, puedes dejarlo para después, para mañana. Por eso sé sincero contigo. ¿Y qué es lo que tienes ante ti? ¿Argumentos legítimos, razones válidas? ¿O son excusas baratas? Y no importa lo que llegues a pensar, porque recuerda, Tolstoy escribió La guerra y la paz y tenía 13 hijos. Beethoven estaba sordo y escribía sinfonías. J.K. Rowling tenía problemas personales, estaba en crisis y nos entregó Harry Potter. Así que, amigos míos, las excusas son nada. Las justificaciones son una excusa barata para poder paliar el dolor que sentimos con nosotros mismos, ese dolor incómodo, razonamientos que elaboramos en nuestra mente para evitar reconocer la vergüenza que nos produce no tomar las riendas de nuestra propia vida y cumplir el objetivo de nuestra vida, cumplir el sueño, llevar a cabo la voz interior, el llamado, utilizar la fuente creativa y el poder para realizar nuestro más caro anhelo. Entonces, ¿que si se puede vencer la resistencia? Por supuesto. Y es gracias a que personas vencieron la resistencia que nosotros hoy tenemos la Quinta Sinfonía. Es que nosotros tenemos el Golden Gate. Es que nosotros tenemos los iPhone, que podemos leer Romeo y Julieta, que podemos leer los cuentos extraordinarios de Edgar Allan Poe, que podemos ver esculturas maravillosas, sensacionales como las de Miguel Ángel y sus pinturas en la Capilla Sixtina, que tenemos los inventos y las pinturas de Da Vinci. ¿Se puede vencer la resistencia? Por supuesto que sí. Entonces la pregunta sería, ¿cómo puedo vencer la resistencia? Y eso lo veremos en la siguiente parte. Yo soy Rolly Strauss y estás escuchando Anamorphic, resúmenes de libros.